A veces nos preguntamos por qué tenemos tantas dificultades en la vida. Y la pregunta que podemos llegar a hacernos, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que me estoy portando demasiado mal? ¿O por qué me están pasando cosas tan difíciles de superar? O simplemente la pregunta es, ¿por qué me está pasando esto? Quiero que me acompañes a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Mira lo que dice. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad de oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Podemos ver en la Biblia, entonces, que cuando nosotros estamos pasando por una adversidad, por diferentes problemas, es cuando nuestra fe está siendo probada. Y nuestra fe tiene que ser probada. Y un día, cuando tú estés frente a Dios, tu fe va a ser alabada o va a ser reprobada, dependiendo cómo te haya ido en el momento de prueba o el momento en el que tú estás pasando las adversidades. Pasar por problemas no quiere decir que Dios no te ama, no quiere decir que Dios no está contigo. Muchos personajes de la Biblia vemos que también pasaron por problemas. Nosotros le llamamos también desiertos, aquellos problemas que nosotros enfrentamos. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar hostil, un lugar difícil. Podemos ver, por ejemplo, el pueblo de Israel, que pasó por un desierto. Podemos ver a David huyendo del rey Saúl en medio del desierto. El mismo Jesús pasó también por un desierto. En el desierto yo veo que Israel conoció el poder y la protección de Dios. A lo largo de todos esos años que vivió en el desierto, Israel pudo ver la manifestación del poder de Dios antes de ser introducido a la tierra prometida. En el desierto, David, al estar huyendo del rey Saúl que quería matarlo, fue que conoció el poder de Dios. Él pudo conocer también cómo Dios lo protegía, cómo Dios estaba a favor de él y cómo Dios siempre tuvo cuidado de su vida. Su fe entonces en el desierto vino a ser fortalecida. Vemos también que Jesucristo, tras 40 días y 40 noches de ayuno y de oración, Él también pasó su desierto. Él también pasó por ese momento difícil, donde conocemos que vino Satanás a tentarle. Pero podemos ver que después de que Él regresó del desierto, vemos que Él regresó en el poder del Espíritu. Podemos ver que Él regresó para iniciar su ministerio lleno de señales, lleno de prodigios. Entonces la pregunta es, ¿qué es el desierto? Sino un periodo en el cual nosotros comprendemos que todas aquellas situaciones que están fuera de nuestro alcance para resolver, podemos entonces encontrar que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios está presto para ayudarnos en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Es en el desierto donde nosotros quedamos expuestos, donde toda nuestra debilidad sale, se puede notar. Es ahí donde podemos conocer el cuidado y la protección de Dios. Pero también fíjate que el desierto es el lugar donde nosotros podemos tener mayor intimidad con Dios. Es donde aprendemos a depender de Dios, es donde aprendemos a poder confiarle todo, y es así que nuestra fe es fortalecida. Acompáñame al libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, que dice así. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Tú sabes que Israel fue un pueblo difícil de pastorear, difícil de cuidar, porque de todo renegaba. Normalmente se volteaba a otros dioses, normalmente siempre estaba pensando en su pasado. Sin embargo, Dios está diciendo, yo llevaré a Israel al desierto y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Creo que hoy podemos empezar a ver los desiertos desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde muchas veces Dios
permite que nosotros volteemos los ojos a Él. Y no me dejarás mentir, es cuando tenemos problemas, es cuando tenemos dificultades, que normalmente alzamos los ojos al cielo y decimos, Señor, ¿dónde estás? Normalmente cuando tenemos problemas y dificultades es cuando nosotros clamamos más a Dios, oramos más a Dios, llegamos a tener una intimidad mayor con Dios. Por eso yo creo que podemos entender bien Oseas 2:14, que dice, lo llevaré al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Ese es Dios, tan bueno, que en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, Él nos abraza, Él hace que nosotros pues volteemos los ojos a Él. Él es el que permite esos desiertos. Es ahí donde nos vuelve a enamorar. Yo creo que a partir de hoy también tú y yo podemos retomar la idea que Dios cuida de nosotros. En medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, Dios siempre está con sus ojos puestos sobre sus hijos. Y Él cuida de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. También Jeremías, capítulo 1, verso 19 dice, ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte, porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Es la decisión del Señor. Puedes ver en estos dos pasajes. Número 1, el primero dice que Dios cuida de nosotros, pero el segundo dice que en medio de los apuros que nosotros tengamos, Dios estará presto para ayudarnos. No dice que no tendremos apuros, no dice que no tendremos dificultades, dice, estaré contigo para sacarte de esos apuros. Es la decisión del Señor. Es como si Dios estaría afirmando, ¿verdad?, esta frase que estamos diciendo. En medio de los apuros, en medio de la dificultad, yo estaré al pendiente de ti para sacarte de esos apuros. Por último, quiero que a través de un pasaje veamos cómo Dios siempre tiene cuidado de nosotros, cómo Dios permite ciertas circunstancias para mostrarnos su gracia, su favor, su amor, pero también para ayudarnos a crecer en la fe en Él. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 6, versos de 45 en adelante, que la palabra de Dios dice así. Después Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago en dirección al pueblo de Betsaida, pero Él se quedó a la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla, se fue a un cerro a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Muy bien, vamos a ir analizando un poquito estos versículos. Aquí vemos a los discípulos que terminaron un día de trabajo con Jesús. Si tú lees en la Biblia, ese día fue un día maravilloso porque ellos pudieron observar el milagro de la multiplicación de los alimentos. Cómo Jesucristo multiplicó unos cuantos panes y unos cuantos peces para darle de comer a una multitud. Entonces vieron la gloria de Jesús manifestarse, pero Jesús les dijo, hey, adelántense, váyanse a la otra ribera, vamos a ir a Betsaida. Entonces yo les pido, adelántense, ahí los alcanzo. Los discípulos obedecieron la voz del maestro, pero dice que conforme empezaron a remar, empezaron a ver vientos contrarios. Qué importante es analizar esto. Número 1, podemos ver que aunque nosotros estemos obedeciendo la voz de Dios, muchas veces habrán vientos contrarios. ¿Qué quiere decir? Muchas veces habrá oposición, aun cuando tú estás obedeciendo las cosas que Dios te dice. Ellos, obedeciendo a su maestro, remaban y remaban, pero ¿qué crees? No podían avanzar. Los vientos no los dejaban avanzar y ellos ya estaban atemorizados. También podemos ver lo siguiente. Iban a la otra ribera, iban a otro lugar donde Jesucristo iba a manifestar su poder de una manera increíble. Eso lo relata la Biblia, cómo al día siguiente Jesucristo manifestó su poder sanando enfermos. Las personas nada más venían, tocaban su manto y eran sanadas.
Pero antes de una gran victoria, a veces antes de un gran momento, siempre habrá vientos contrarios. Así que grábatelo. En la vida siempre existirán vientos contrarios, pero no quiere decir que por eso ya no vamos a avanzar o ahí nos vamos a quedar. Dice la palabra que ya que despidió Jesucristo a la multitud, mientras los discípulos iban navegando, Él subió al monte a orar. Yo creo que aquí también podemos aprender otra clave muy importante. No hay victoria sin oración. Sí, efectivamente. Jesucristo tenía una vida llena del poder del Espíritu Santo. Jesucristo manifestaba el poder de Dios, pero todos los días, a diferentes horas, por la mañana, por la tarde, en la madrugada, Él siempre oraba, siempre se acercaba a pedir dirección del Padre, a ser lleno de esa fortaleza que a través de la oración nosotros obtenemos del Padre. Jesucristo manifestó su gloria, pero Él vivió una vida llena de oración. ¿Tú quieres salir de ese momento difícil? ¿Quieres superar esa adversidad? No olvides orar en todo tiempo. La oración es tu fortaleza. La oración es algo vital para tu vida. También dice que cuando llegó la noche, la barca estaba ya ahí en medio del lago, pero Jesús permanecía en la tierra. Y me llama la atención algo que leímos, dice, desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad. Y es que es algo que pasa en nuestra vida. A veces pensamos, estoy pasando una situación difícil, ¿será que Dios no me ve? ¿Será que Dios no tiene cuidado de mí? No olvides esto. Así como Jesucristo no perdía de vista a sus discípulos, estaba despidiendo a la gente, iba a subir al monte, pero no los perdía de vista. Quiero decirte, Dios no te pierde de vista. Dios conoce lo que estás pasando. Dios sabe la adversidad, la dificultad que tú estás viviendo. Así que necesitas confiar en eso, que Dios tiene cuidado de ti. Sin embargo, dice, poco antes del amanecer, Jesús fue caminando hacia ellos sobre el agua. ¡Qué increíble! El poder de Dios no tiene límites. Si tú has pensado, yo creo que Dios no me puede ayudar, esta situación es muy difícil, o me han dicho que mi enfermedad ya no puede ser curable, o a lo mejor tú piensas, mi situación financiera ya no tiene remedio. Aún hay personas que toman puertas falsas porque creen que ya no hay solución a su dificultad. Yo quiero decirte, el Dios que te estoy predicando es un Dios que tiene todo el poder, y así como Jesucristo pudo caminar sobre las aguas, Él puede caminar sobre tu situación e ir hasta donde estás y auxiliarte, ayudarte. Sigo leyendo. Dice, cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados y enseguida Jesús les dijo, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. ¿Qué podemos aprender de esto? Jesucristo dice que pensaba pasar de largo y seguir y esperarlos en Betsaida. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver cómo Dios nos deja en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, aprender las cosas que debemos aprender. Cada adversidad, cada problema trae enseñanzas a nuestra vida. Aún cada dificultad que hemos superado hace que nuestra fe sea más fuerte. Muchas veces Dios nos deja, vamos a decirlo así, remar en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, porque Él sabe que es necesario que lo hagamos. Sin embargo, Él decide ir a donde estaban los discípulos y ellos, sorprendidos, empezaron a gritar, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! La verdad, yo creo que si ellos hubieran podido, hubieran salido corriendo. ¿Pero qué crees? No podían correr, estaban en medio de la barca y estaba la tempestad, la tormenta alrededor de ellos. O sea, no les quedó otra más que estar llenos de temor gritando, ¡un fantasma! A veces tenemos que aprender esto. Dios nos permite que ya no haya otra salida. Y Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Él no nos va a dar una prueba que no podamos nosotros soportar. Ellos, al ver a Jesucristo, se sorprendieron. Ellos, al ver a Jesucristo, cuando vieron que era Él y que no era un fantasma, se gozaron porque dijeron, si Jesús está aquí, realmente entonces hay una solución. Realmente entonces hay una esperanza, ¿verdad?
Dice la Biblia en el verso 50, estaban muy asustados, pero enseguida Jesús les dijo, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Esta puede ser una palabra que tú puedes abrazar el día de hoy. Que Dios habla a tu vida diciendo, tranquilo, tranquila, no tengas miedo, soy yo. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios, si tú tienes fe, Él vendrá hacia tu vida en medio de tu dificultad, en medio de tu tempestad y manifestará su gloria y su poder a tu vida. Verso 51, entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Es lo que pasa cuando Dios viene a nuestras vidas. La dificultad deja de estar. Los vientos contrarios se disipan, se van. Es lo que pasa cuando Dios viene a nuestras vidas. La enfermedad es quitada. Cuando Dios viene a nuestras vidas, todo lo difícil, todo lo adverso, deja de estar. Dice la palabra de Dios, los discípulos estaban muy asombrados, tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Algo que quiero que veas aquí. Cuando la mente está cerrada, cuando la mente está, vamos a decirlo así, ensimismada, cuando tu mente está solo en tus problemas, solo en tu situación, cuando todo lo quieres analizar de una manera y encontrarle explicaciones a todo, es difícil que tú puedas entender un milagro de Dios. Aquí en este versículo vemos que dice que todavía ni siquiera el milagro que acababan de ver unas horas antes lo podían asimilar. No podían entender cómo unos pocos panes, unos pocos peces habían sido multiplicados, ¿verdad? Para que toda la multitud comiera. No podían entender cómo es que Jesucristo caminó sobre las aguas para poder llegar a ayudarlos. Yo te animo a que tú tengas una mente abierta, un corazón lleno de fe para creer que Dios va a venir y te va a ayudar en medio de tu dificultad. En este momento, quizá deja de razonar mucho las cosas. ¿Por qué no decides creer? La palabra de Dios dice, al que cree todo le es posible. Algo que debes tener muy claro en tu corazón es, Dios cuida de ti, Dios te ama, ¿sí? Y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. No sé cuál sea tu desierto, no sé cuál sea tu momento difícil, pero lo que sí te puedo decir, Dios tiene propósitos, aún para los desiertos que pasamos. Dios está probando nuestra fe en medio de esos problemas que nosotros enfrentamos. Confía en Dios. Él tiene cuidado de ti. Te invito a que ores junto conmigo. Señor Jesús, en esta hora decido creer en ti. En esta hora te pido que vengas a mi vida, que vengas a ayudarme en medio de las dificultades que estoy teniendo. Pongo toda mi confianza en ti. Yo creo que tú tienes todo el poder para ayudarme. Yo te pido, Señor Jesús, que seas el Señor de mi vida. Te abro mi corazón para que tú entres y vengas a ser el Señor. Pido que perdones mis pecados. Pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Pido que tú pronuncies palabras de paz, palabras de sanidad, palabras de bienestar en medio de mi situación. Y yo creo que tu palabra calmará la tempestad. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y yo te animo con todo mi corazón a seguir estudiando la palabra de Dios. Lo puedes hacer en tu casa, pero también puedes asistir a una congregación donde se te explique la palabra de Dios, donde se te enseñe a orar, donde se te enseñe cómo acercarte a Dios confiadamente. Nosotros somos La Roca, tu casa de adoración. Estamos en Almendros 109, Colonia Reforma, a unas 4 cuadras de la terminal de autobuses ADO. Te invitamos a que vengas. Nosotros queremos ayudarte en medio de esa situación difícil, presentándote la palabra de Dios, ayudándote a conocer al único Dios todopoderoso que puede cambiar tu vida y llevarte a tener una vida abundante. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.